día yo quisiera comenzar hablando sobre algo que Jesús trató con mucho cuidado. Es que en el libro de Marcos, el capítulo 4, nosotros allí vemos en el versículo número 2 que Jesús comenzó a enseñar por parábolas muchas cosas, para que todos sepamos bien lo que es una parábola. La parábola es una ilustración, es una historia, donde Jesús quiere traer una verdad que tiene que ver con lo que es divino, con una ley de Dios, para que nosotros tengamos un buen entendimiento. La Biblia dice que Él reunió a todas las personas que estaban alrededor de Él, y allí comenzó trayendo esta ilustración para declarar esta gran verdad espiritual. Comenzando en el versículo 3 de Marcos capítulo 4, el Señor comienza diciendo así: oí, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Hay un agente que queremos tener pendiente en esta predicación en este día, y es que hay un sembrador, y el sembrador es aquel que lleva la palabra de Dios. En este día usted puede poner por cierto que el sembrador en este momento soy yo, y yo creo que en esta iglesia hemos estado sembrando. Sí, hermano Daniel, hemos estado regando la palabra de Dios. El sembrador, esa es su misión. En aquel momento el sembrador era Jesús, que estaba regando, esparciendo la palabra de Dios. Pero cuando la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar, lo que se sembraba, aquella semilla, en este día, yo quiero que usted mantenga en su mente que cuando hablamos de la semilla, se está hablando de la palabra de Dios. Entonces el sembrador está hablando, está enseñando, está predicando, y lo que está haciendo, está sembrando una palabra, y esa palabra tenía que caer en algún lugar. Es Isaías quien nos dijo a nosotros que su palabra, la palabra de Dios, nunca vuelve atrás vacía. Todo lo que Dios envía su palabra a hacer, su palabra lo va a lograr. Pero Dios está esperando que nosotros, que somos en quienes se ha sembrado la palabra de Dios, respondamos positivamente y le digamos: Señor, heme aquí, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Pero el Señor aquí también está hablando de los terrenos. Y hoy con especialidad vamos a tratar con 4 terrenos diferentes. Cuando hablamos de los terrenos, yo quiero que usted por lo menos sepa qué es lo que significa el terreno. El terreno representa la condición del corazón de quien está oyendo la palabra de Dios. Y el Señor nos deja claramente que entendamos que esto va a suceder. Que no toda persona va a recibir la palabra de Dios. Y que no toda persona ha tenido el corazón para que como terreno la palabra de Dios pueda dar fruto en su vida. La condición del corazón es la que determina cómo alguien responde a la palabra de Dios. Es la condición de nuestro corazón. Nosotros estamos sembrando la palabra de Dios. Y este no es el problema. Jesús era el sembrador. Y el sembrador, no había ningún problema con el sembrador. Muchas veces se siembra la palabra de Dios, y el problema tampoco está con la palabra de Dios. Entonces, si estamos sembrando una buena semilla y la semilla no está produciendo, el problema surge en el terreno. Noten el verso número 4 del libro de Marcos, en el primer punto que queremos ver, donde el verso 4 nos dice que una parte cayó junto al camino. Es decir, el sembrador salió a sembrar. Ahora Jesús está demostrando una ilustración de todos nosotros que hemos vivido en algún momento en un área donde hay campo, donde ha habido una finca. Y yo recuerdo bien que mi abuela hacía unas finquitas que le llamaban una tala,
donde ella sembraba habichuelas. Y la semilla era buena. Y la que la sembraba era buena también. Pero el terreno era bueno. Y ella me llevaba y me mostraba cómo las matitas de habichuela estaban produciendo fruto. Pero usted sabe que alguien al tirar la semilla, mucha de ella puede caer en lugares que se llama junto al camino. Y es lo que Jesús quiere ilustrar en este día, que mientras se anuncia la palabra de Dios, va a caer en terreno que representan el corazón de algunas personas que son corazones como los de junto al camino. Ahora, ¿cuál es el problema de este terreno? El problema de los de junto al camino, que usted va a notar en el verso número 15 de Marcos 4, y la razón que quiero hacerlo así es porque Jesús trae la parábola completa, trae la historia, la ilustración, pero más luego le preguntan a solas, Señor, ¿cuál es el significado de esta parábola? Y la primera indicación que vemos en el verso número 15 es que Jesús les dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Normalmente usted entendería que el terreno que está junto al camino no ha sido labrado. Es un terreno duro. Es un terreno que normalmente ahí no se siembra nada. Y al caer algunas semillas, dice la Biblia que estas personas que son los de junto al camino la oyeron, porque la palabra fue sembrada. Pero dice que enseguida, es más, parece que un pastor dijo que él creía que la puerta de su iglesia era un borrador. Él dijo que la puerta de la iglesia me parece que es un borrador, porque tan pronto yo termino el mensaje y enseñó la palabra de Dios, cuando las personas salían de la puerta para afuera, ya se le había borrado todo lo que había entrado en su mente. Nosotros no queremos que nuestra vida se convierta en ese estilo donde lo que oímos se olvide. Queremos retener la palabra de Dios. Queremos guardar la palabra de Dios. Dijo David en un momento, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Escribió un gran evangelista en su Biblia y dijo, este libro me mantendrá a mí lejos del pecado, pero el pecado me mantendrá a mí bien lejos de este libro. La parte que cayó junto al camino, nosotros sabemos que lo que aquí dice es que enseguida, no al otro día. Puede ser que usted oyó la palabra de Dios hoy y usted fue tocado por Dios y algo en su corazón le dice, Dios está hablando contigo. Porque Dios, su palabra es viva. Su palabra no es como un libro de amor o un libro de ficción. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios llega hasta el corazón. Esto es lo que Jesús está enseñando. Él desea que el sembrador, la persona que anuncia el evangelio, cuando usted y yo lo oigamos, retengamos la palabra de Dios, la que cambia el corazón. Mantenga este pensamiento con usted. Es solamente la palabra de Dios que cambia el corazón. Pero note algo, Satanás viene porque Satanás no quiere que usted sea útil. La Biblia le llama ladrón. La Biblia le llama mentiroso y padre de toda mentira. Usted lo encuentra en Juan 8, 44. Pero en este día nosotros sabemos que nosotros no queremos que la palabra de Dios sea quitada de nuestro corazón una vez que la recibimos. Usted ha notado que una persona quizás recibió el evangelio, pero que después a 2 o 3 semanas usted lo vio y estaba envuelto en lo mismo de antes. ¿Sabe lo que sucedió? Que esa palabra solamente cayó en un corazón que es tipo del corazón junto al camino.
donde allí no había profundidad para que la raíz tomara lugar y la planta pudiera crecer. Entonces, cuando estamos mirando lo que Jesús está aplicando, lo que Satanás viene a hacer es lo siguiente. Miren el verso 15 de Marcos 4. Satanás viene y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Pero vamos a ver el segundo punto donde cayó la palabra de Dios. El segundo lugar está en el verso número 5 de Marcos 4. La Biblia dice que otra parte cayó entre pedregales. Esto lo que significa es que la palabra de Dios que se predicó en la mañana, en algún momento cayó en corazones duros. ¿Cuántos saben que algunos hemos sido duros para creer en el Evangelio? Santo, tú eres Dios. Yo recuerdo cuando yo era muy joven, a mí se me anunció el Evangelio. Gracias a Dios que yo no luché mucho con esa batalla y yo pude ceder. Pero a mí me tomó más de 6 meses de estar en un lugar, una iglesia, oyendo la predicación. Y yo decía, pero es que yo estoy bien. ¿Cuántos pueden decir, yo no necesito hacer nada nuevo si yo no le hago mal a nadie? ¿Cuántos lo han dicho en su vida personal? ¿Para qué yo necesito la iglesia? Y yo no necesito estar ahí. Bueno, la realidad es que todos nosotros necesitamos un lugar donde nuestra vida espiritual pueda crecer y la palabra de Dios pueda activarse en nuestra vida para que nosotros seamos gente que demos buen fruto. ¿Quién quiere un árbol en su patio que solamente lo que produce es hojas constantemente? Quizás si usted quiere sombra, muy bien. Pero si usted está buscando un árbol donde usted quiere comerse algo de él, usted quiere ver la hermosura del fruto. ¿Qué es lo que hace un árbol de aguacate? Que usted diga, ¿qué árbol más bonito? Es que se llena. Un árbol de pana o de frutas, un árbol de manzana. Lo precioso del árbol son sus frutos más que ninguna otra cosa. Gloria a Dios. La parte que cayó entre pedregales es la semilla donde no había mucha tierra. Entre las piedras algo puede crecer, pero como ahí no hay mucha tierra, la Biblia dice en el versículo 5 que brotó y pronto comenzó a salir, pero como no tenía profundidad. Si usted mira el libro de Lucas, el capítulo 8, Lucas está relatando la misma parábola. Y lo que Lucas dice en Lucas 8:6 es que en ese lugar, entre las piedras, no tenía humedad. Y nosotros sabemos que el ingrediente que la planta necesita es agua. Hay personas que han dicho, hermano, yo no soy muy bueno con la planta. Y cuando recordamos a la hermana Julie que nos hablaba acerca de las plantas, una de las cosas que necesitamos añadirle a una planta es agua. ¿Sabe que la palabra de Dios es símbolo del agua que corre, que fluye, que le da vida y sustancia a una planta para que pueda vivir? Lucas lo que nos está diciendo es cuando una planta carece de humedad, se puede morir fácilmente porque está sembrada en pedregales. Gloria a Dios. ¿Sabe que esto también es indicación de que la vida del ser humano, cuando en ella no hay humedad, es que carecemos de la presencia de Dios en nuestra vida para ser guiados por el Señor en las decisiones, en los asuntos o conflictos que llegan a nuestra vida? Cuando carecemos de la presencia de Dios, se nos va a hacer bien difícil nosotros salir adelante. Y yo se lo digo porque yo me crié en un hogar, donde en mi hogar, mi familia creían en el espiritismo, donde ellos iban a consultar asuntos que cuando me llevaban a mí, yo me quedaba aterrorizado porque aquel lugar, yo quiero explicarle, yo no conocía mucho, pero algo yo conocía, que lo que estaba allí no era la presencia de Dios. En ese ambiente yo crecí y yo viví por muchos años.
Pero un día la palabra de Dios comenzó a llegar a mi vida. Y el Señor comenzó a ablandar el terreno duro. Y comenzó a establecer en mi vida una mejor disposición. Y yo un día levanté mi mano y acepté a Jesucristo como Salvador de mi vida. Él sembró la palabra en mi corazón y la palabra ha venido dando fruto en mi vida. Y desde aquel día en el año 1975, el mes de abril, el día 15, que yo dije yo recibo a Cristo, yo sé que Dios me ha hecho bien, me ha añadido bendición, me ha llevado adelante. No es que no he tenido problemas. ¿Cuántos se atreven a decir eso es así? Gloria a Dios. Pero cuando usted mira la explicación de lo que Cristo quiere anunciar, de la palabra que cayó entre las piedras, lo podemos ver en Marcos 4:16, donde allí dice: estos son asimismo los que fueron sembrados entre pedregales. Estos son las personas que los que oyeron la palabra de Dios, al momento la recibieron con gozo. ¿Conoce a alguien usted que vino a un servicio, fue a un momento donde había algún evangelista y fue tocado, recibió la palabra con gozo? Pero ¿qué sucede? Que al haber recibido la palabra con gozo, como no hay raíz, en sí mismo, dice el verso 17, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan o se alejan o se caen. Mire, cada uno de nosotros somos confrontados todos los días para tomar decisiones en cuanto a lo que yo le voy a poner gran atención o lo que yo voy a ignorar. Eso no tiene que ver conmigo. Pero en este día yo le llamo a que usted y yo pongamos atención a la palabra del Evangelio, lo que realmente es nueva de gran gozo para todos los pueblos. Nosotros no ignoramos que nuestra vida a veces no ha sido la mejor. Algunos nos envolvimos en el licor, algunos en la droga, algunos en el crimen. Algunos de nosotros hemos vivido una vida que no queremos que nuestra familia conozca lo que realmente yo soy. Pero ¿sabe qué, hermano, amigo? Dios conoce nuestro corazón. Y en esta tarde Él envía su palabra para que su palabra haya lugar en tu corazón. Y tú abras tu vida y tú le digas: aunque yo no entiendo, aunque yo no comprendo, aunque yo no sé cómo todo esto funciona, yo quiero un cambio en mi vida. Esa es la obra de Jesucristo. Pero noten que los que cayeron entre las piedras, nos dice varias cosas de ellas. No tenían raíz. ¿Sabe por qué alguien no permanece en el Evangelio? Porque carece de raíz. ¿Sabe qué más sucede? Que son personas de corta duración. ¿Sabe qué más sucede? Que cuando viene la tribulación. ¿Y sabe cómo viene la tribulación? Por causa de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no quiere que usted reciba la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios cambia tu vida, ahora tú ves diferente. Ahora tú hablas diferente. Ahora tú caminas diferente. Ahora tú piensas diferente. De modo que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios quiere hacer de tu vida una vida nueva, diferente. En el año 2020 tú tienes la oportunidad de agarrarte del Evangelio de Jesucristo y ser diferente. Alguien dice: pero es que, ¿sabe lo que yo decía? Yo decía: cuando yo lo haga con sinceridad, entonces yo recibo el Evangelio. ¿Sabe qué? Que nadie por sí mismo ni de su propia voluntad va a poder agradar a Dios, porque este cuerpo no quiere someterse a la ley de Dios, no quiere oír su doctrina, no quiere recibir la enseñanza. Este cuerpo, en él no hay nada bueno. Pero hermano, hemos entendido que Dios sí puede hacer de mí lo que yo no puedo hacer de mí mismo. Pero la tribulación va a venir de vez en cuando.
el ataque va a venir. Cuando usted busca a Dios y alguien dice, ¿qué le pasa? Comenzaste bien. No, es que el ataque llegó. Entonces lo que estamos diciendo es que la palabra de Dios cayó en este corazón que está todavía duro, en pedregales. El enemigo va a buscar la forma de atacar nuestra área. Y nuestra área débil, porque él la conoce. A él le ha funcionado. Él sabe lo que él me tiene que presentar a mí para yo empezar a tener problemas con lo que se llama la tentación. Lo vimos aquí, ¿verdad? Que cuando viene la tribulación o la persecución, lo que la palabra terminó en las piedras, esa persona que es de corta duración y que no tiene raíz en sí mismo, cuando llega la tribulación dice, hasta aquí. Y usted y yo creíamos, pero wow, Dios estaba haciendo una obra grande. Dios había sanado, Dios le había entregado bendiciones. ¿Cuántos saben que cuando una persona viene destruida, viene de un lugar donde nosotros ni queremos pensar, donde teníamos drama por todos los lados, le debíamos a todo el mundo, le mentimos a medio mundo y nuestra vida no estaba en el lugar correcto? Hay alguien que se atreve a decir, ahí estaba yo también. Así que vivimos muchos de nosotros, pero hermano, Dios está haciendo una obra maravillosa en este tiempo y el enemigo no tiene el poder para sacarla cuando su terreno se ablanda y cuando el terreno tiene tierra buena y el terreno está recibiendo agua, la presencia de Dios está llegando. Esa vida va a dar buen fruto. Mire, yo lo he visto aún en niños que se crían en nuestras propias familias. Yo tengo primos que se cuidaron conmigo, se criaron conmigo y en el día de hoy el fin de sus vidas no ha sido el mejor. Yo tengo que darle gracias a Dios, lo que Dios ha hecho conmigo. Porque esta no es obra mía, la obra es de Dios. El que salva es el Señor, el que santifica es Dios. Aquí no hay nadie mejor que nadie, pero todos nosotros podemos crecer y dar fruto abundante para ser de gran significado en nuestro hogar. ¿Sabe qué dijo alguien? Los hijos no obedecen tanto por lo que oyen, sino por lo que ven. El enemigo quiere traer ataque y quiere destruir la palabra que ha sido sembrada. ¿Sabe qué dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12? Cada uno de nosotros tenemos un área que nos atrae a nosotros. Tenemos un área donde nuestra vida va a ser atraída y durante nosotros vivamos en esta tierra, es un área que es el área débil de nosotros. Y el enemigo se va a ir por mi área débil. Entonces lo que dice Santiago capítulo 1 y versículo 12 es que bienaventurado es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido Dios le dará la corona de vida que él ha prometido a los que le aman. Pero vamos a ver la tercera parte de la semilla que cayó en el verso número 7 de Marcos 4, usted lo va a ver. Esta semilla, la Biblia dice que otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y la palabra no dio fruto tampoco ahí. La parte que cayó entre los espinos, cuando nos referimos a ella, usted lo va a ver en la explicación en el mismo libro ahí que estamos leyendo, el capítulo 4, versículos 18 y 19. ¿Cuántos quieren saber quiénes son las personas que son los que se parecen a los que tienen espinas? Versos 18 y 19, mire cómo dice. Jesús da la explicación. La Biblia tiene explicación. Verso 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre los espinos. Los que oyen la palabra, pero número uno, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, que no son nada más que los placeres de esta vida, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Wow, hay 3 puntos aquí que nosotros queremos por lo menos mirar un momentito. Yo no sé cuál es el interés que usted tiene en la forma en que Dios obre en este año en su vida. Yo no sé qué deseo y qué interés usted tiene
de que su vida reciba unos cambios en este año 2020. Que usted, lo que era ayer, usted quiere dejarlo en el pasado. Gloria a Dios. Esta palabra que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron la palabra de Dios, pero los espinos crecieron y la ahogaron y no pudo dar fruto. Dije que los espinos, número uno, son los afanes. Los afanes de este siglo. ¿Por qué es que nosotros corremos detrás de lo que afana en la vida? ¿Por qué? Este otro problema de esta palabra es que los espinos, también el Señor dice, son como el engaño de las riquezas. Lo que nos gusta, lo que nos llama la atención, donde yo puedo hacerme de dinero. No, déjeme decirle, esto no lo puede confundir con el deber de proveer para su familia, de ser un buen trabajador, ser una persona honesta. Pero hay otro lugar también en este día que se llama las codicias de otras cosas, que son los placeres. Estas son las áreas. ¿Por qué nosotros perseguimos lo que no nos va a dar a nosotros una vida abundante? ¿Por qué? Mire, hermano, el afán, la riqueza y los placeres no nos van a dar el favor de Dios nunca. No nos van a dar el favor de Dios. A mí yo pregunto, ¿cuántos han visto la mano de Dios en su finanza, en su salud? Y alguien dice, este es un mensaje de hacernos de dinero. Déjeme decirle que toda persona que está detrás del dinero, dice Santiago, el que busca enriquecerse va a caer en lazo del diablo. Gloria a Dios. Alguien dice esa palabra como que está fuerte. Eso lo digo Santiago, no lo dije yo. Santiago está diciendo, hermano, que el buscar las cosas. Mire, la Biblia dice en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios. Y yo pregunto entre nosotros, ¿no es verdad que a veces nos vamos detrás de las cosas? Santo, tú eres Dios. Si nosotros buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor dice, las otras cosas, Él te las hubiese añadido. Pero cuando nosotros queremos agarrarnos de lo que es material en esta vida, nadie puede llevarse de esta vida nada. La Biblia nos enseña a nosotros que del polvo fuimos tomados y al polvo volverás, dice Eclesiastés. Y dice más, y una vez que morimos, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La única razón que yo tengo vida es porque Dios me dio un espíritu, el cual me da a mí vida en este cuerpo. Y cuando yo muera, y cuando usted muera, dígase, usted también. Cuando yo muera y usted muera, cuando estemos en un ataúd, eso solamente es una casa hecha de barro. La persona que vivía en ese lugar ya se mudó. Algunos se mudarán para vida eterna y otros se mudarán para perdición eterna. Realmente, ¿cuál queremos escoger nosotros? Para esto se necesita haber abrazado, recibido, permitir que yo corra hacia el Señor y no detrás de todo lo que a mí me llama la atención. El diablo es astuto. Gracias, Dios. Y él va a poner cosas brillantes. Es como el anzuelo. ¿Cuántos han ido a pescar? Usted no puede pescar si el anzuelo no está bueno. Y en el anzuelo tiene que haber una carnada. Y el pez a la distancia ve el anzuelo moviéndose y lo ve brillante. Y alguien dijo, no todo lo que brilla es oro. Es más, alguien dijo más, hablando del matrimonio, no te creas que la grama del vecino está más verde, porque puede ser que sea ficticia. Gloria a Dios. Santo, tú eres. A veces que tenemos la atención puesta en las cosas, pero debemos de correr hacia Dios. Mire, el afán, ¿sabe lo que es el afán? El afán a veces es el trabajo. Son las actividades nuestras. Son las reuniones que nosotros podemos tener. Hoy en día hay reuniones de todas clases. Hay clubes de todas clases. Pero ¿sabe qué? Todo esto es distracción para nosotros.
La riqueza muchas veces ha sido lo que es perseguir las posesiones. Creemos que si nosotros perseguimos detrás de lo que es de valor y alcanzamos más, vamos a estar mejor. Porque ni el afán, ni la riqueza, ni los placeres sacian la necesidad del hombre interior. Pero yo quiero terminar en este mensaje hablando acerca de algo que se llama el buen terreno, que es el terreno número 4. Hemos tenido varios terrenos. ¿Quién se recuerda? Primero, la semilla cayó en terreno junto al camino. Segundo, cayó en un terreno de pedregales. Y tercero, cayó en un terreno lleno de espinos. Finalmente Jesús dice, hay un terreno que se llama el buen terreno. Y ese es el único lugar donde la palabra de Dios dio fruto, dice la Biblia. Mire lo que dice también la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 8 y verso 15. Esto es bien importante. El buen terreno son las personas que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Sabe que Marcos dice dan fruto a 30, a 60 y a 100? Y alguien dijo, es que algunos van a dar un fruto de 30 y otros van a dar a 60 y otros van a dar a 100. Déjeme decirle, eso no es la que la Escritura dice. Lucas, como es el doctor de mayor educación, él describe lo que quiere decir eso. Y lo que él enseña es que el buen terreno, la persona que recibe la palabra de Dios, esta persona lo hace con un corazón bueno y recto. Por si acaso usted estaba pensando de dónde yo saqué la idea de que los terrenos tienen que ver con el corazón, Jesús lo explica en el libro de Lucas 8:15. Si usted tiene su Biblia lo puede buscar, si no lo puede escribir. Para el próximo domingo traiga sus notas. Pero lo que dice ese versículo es que estas personas con corazón bueno y recto retienen. ¿Cuántos saben lo que quiere decir? Retienen. Usted puede tener un balde que le cabe el agua, pero no la retiene, porque tiene un rotito en algún lugar. Y usted mientras camina con el balde de agua, lo guarda en algún lugar, el agua se va a perder. Así es una persona que no retiene, pero el que es de buen corazón y que es recto, retiene la palabra oída y da fruto con perseverancia. ¿Cuántos entienden lo que es perseverancia? Es que yo comencé hoy y ya en 3 meses me rendí. No, eso no es perseverancia. Es que yo comencé hoy. ¿Cuántos comenzaron planes para el año nuevo? Voy a rebajar, voy a trabajar más o voy a trabajar menos. Voy a invertir más tiempo con mis hijos. Voy a visitar a mi mamá un poquito más. Oiga, y uno comienza bien. ¿Cuántos dicen amén? Oh, no, al principio es fácil. Hello, mami, ¿cómo estás? Sí, yo prometí comunicarme contigo por lo menos semanalmente. Pero hermano, honestamente, ¿qué pasa después de 2 o 3 semanas? Se fue la dieta. Se fue la limpieza del carro. Se fue la limpieza de aquello, de lo otro. Ahora la ropa se regó por todos lados. Tengo que planchar 2 y 3 días para alcanzar. Se olvidan las cosas. Dios nos está llamando a nosotros ser personas que perseveremos dando buen fruto en esta vida. Gloria a Dios. Mire, la Biblia lo que quiere decir aquí es que Dios te quiere llevar a un lugar de madurez, no de corta duración. Los niños brincan y gritan y se enfogonan. El cristiano no puede ser así. Dios ha sido bueno. Porque algo no vaya de la manera que tú querías, no tiene que darte coraje con Dios. La Biblia nos llama a nosotros a siempre ser muy agradecidos con Dios. Y nosotros hemos demostrado nuestro mal agradecimiento siendo mal agradecidos aún con aquellos que se han mostrado generosos con nosotros. Aprendamos a reconocer que Dios ha sido bueno. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mire, cuando alguien ha recibido la palabra de Dios, no marcha como le da la gana, no habla como le da la gana, no grita y salta como los niños. Mire, cuando alguien ha madurado en la vida, esa persona puede que haya sido maltratada, criticada, despreciada,
pero sigue marchando como un buen soldado. Pero el maduro no hace eso de esa forma. El maduro continúa marchando, creyendo que el cambio que yo necesito en mi hogar, en mi vida, en mi familia, lo trae Dios. Gloria a Dios. Cuando hay madurez, uno aprende a perseverar. Cuando hay madurez, uno se queda. Cuando dicen amén. Lo más fácil es correr, pero usted enfrentar los problemas y usted enfrentar lo que necesita enfrentar. El maduro no paga mal por mal. El maduro no maldice cuando es maldecido. No insulta cuando es insultado. ¿De quién estamos hablando hoy? ¿Del que recibió la palabra junto al camino? ¿Del que recibió la palabra entre las piedras? ¿Del que recibió la palabra entre las espinas? Estamos hablando del que Dios vino e hizo una buena obra en tu vida y el terreno duro lo ablandó, sembró su palabra y su palabra está dando fruto. Y ahora usted es guiado por la palabra de Dios. A su debido tiempo segarás si no desmayas. Hermano, cuando nosotros miramos nuestra vida y de dónde Dios nos sacó a todos nosotros, yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí podemos decir, yo me crié en la iglesia, pero que doy gracias a Dios que Dios me sacó de donde yo estaba, aunque me crié en la iglesia. Bueno, ¿cuántos saben que hay mucha gente que se han criado en la iglesia y están en condición a veces peor de los que todavía no han llegado al Señor? ¿Alguien conoce de eso? No desengañe, no se desengañe. Que usted en la iglesia vea a alguien que lleva años en la iglesia y usted vea su mal comportamiento. Déjeme decirle que es posible que esa persona no ha permitido que su corazón sea que ablandado para que la palabra dé fruto. Pero cuando yo miro la grandeza de Dios y cómo Él me ha ayudado y cómo Él me ha bendecido y cómo la palabra de Dios ha dado fruto en mi vida, yo no tengo otra opción que decir, yo tengo que seguir peleando la buena batalla. Yo no sé lo que trae el año 2020, pero Dios nos llama a nosotros a permanecer fieles a Él, porque Él es fiel en las promesas de Él. Gracias a Dios. En este día la última pregunta es, ¿qué terreno somos nosotros? Esta es la evaluación personal. ¿Qué terreno somos? Si yo soy el de junto al camino, si soy el de piedra, si soy el de espina. Pero ¿sabe una cosa? Que Dios toma a cualquier terreno. Porque si el terreno simboliza el corazón del hombre, Dios toma a cualquier terreno y Él sabe cómo ablandar el terreno. Los que han sido agricultores, usted sabe que usted tiene que voltear el terreno. Usted sabe que usted tiene que ponerle fertilizante al terreno. ¿Cuántos saben que Dios puede poner en nuestra vida lo necesario para hacer de José Pérez una mejor persona? Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Dios le bendiga y tengan un buen día.